Buenos días. Hoy el grupo de José Antonio Osuna y Juan Sebastián Buchar les expondrán los casos clínicos de trastornos ácido-base. Caso 1. Una mujer de 21 años ingresó al servicio de urgencias del Hospital Universitario Julio Méndez Barneche de Santa Marta, con náuseas y dolor epigástrico de varias horas de duración. Recientemente descubrió que está embarazada inesperadamente y que no deseaba estarlo. Sus signos vitales revelan taquicardia y taquipnea moderadas, pero es normotensa. Se angustia a la hora del examen, su tórax está despejado a la auscultación y su abdomen está blando con leve sensibilidad epigástrica. Un análisis de gasometría arterial tiene los siguientes resultados: presión parcial de oxígeno 91 mililitros de mercurio, presión parcial de dióxido de carbono 24 mililitros de mercurio, bicarbonato 26 miliequivalentes por litros, pH 7,58. La pregunta es, ¿cuál es la alteración ácido-base? Pues en este caso presentamos una alcalosis respiratoria. ¿Por qué alcalosis respiratoria? Tengamos en cuenta que el pH está en unos valores de 7,58, lo cual es alcalino, ya que es mayor al límite de 7,45 del pH en la sangre arterial. Y es respiratorio porque tenemos que tener en cuenta que los niveles de presión parcial de dióxido de carbono están ligeramente bajos, mientras el bicarbonato está en sus valores normales. Siguiente parte. Unas horas más tarde comienza a vomitar émesis manchada de sangre y parece enferma. Una ABG, que es una gasometría repetida, tiene los siguientes resultados: presión parcial de dióxido de carbono 30 mililitros de mercurio, bicarbonato 29 miliequivalentes por litro y un pH de 7,60. Las preguntas son: ¿cuál es la perturbación ácido-base ahora? ¿Es apropiada la compensación? ¿Y cuáles serían tus órdenes iniciales en el tratamiento? Bueno, en esta segunda llegada vemos que el paciente presenta una alcalosis, pero en este caso es metabólica, ya que hay que tener en cuenta que los niveles de bicarbonato están aumentados. Vemos una ligera elevación de su pH de 0,02 y una ligera elevación de la presión parcial de dióxido de carbono. Este trastorno está siendo compensado de manera ineficiente, ya que se nota un pequeño aumento en la presión parcial de dióxido de carbono, pero no es suficiente. Como tratamiento, primero de todo hay que tratar los vómitos para detenerlos y después pedir unos exámenes de ionograma para ver los niveles de sodio y potasio y así proceder con un tratamiento. En tal caso de que la paciente siga demostrando estos excesivos vómitos, puede ser un síntoma de una falla renal grave, en lo cual se puede proceder realizando una diálisis para poder darle equilibrio al sistema. Pero esto es algo muy extremo y primero hay que pasar por estos exámenes para saber cómo proceder con el tratamiento. Además, el vómito se va a tratar inhibiendo la bomba de protones. Ok, siguiendo con el caso número 2, tenemos que un hombre de 38 años, bebedor habitual, con algunos antecedentes psiquiátricos, acudió al servicio de urgencias por vómito y disnea. Una semana antes había comenzado con malestar general, fiebre y escalofríos. En los 2 últimos días, además, había tenido vómitos biliosos e intolerancia alimentaria. El día del ingreso notó intensa debilidad, vértigo y empezó a oír sonidos extraños. Al examen físico, el paciente presentaba intensa taquipnea. En sus signos vitales tenemos que la tensión arterial es de 110/70, el pulso es de 100 latidos por minuto y la temperatura es de 38,3 grados centígrados. El resto de la exploración física fue normal. Una primera analítica mostró los valores del sodio en 138 miliequivalentes sobre litro, los valores del potasio en 3,1 y los valores del cloro en 108
1000 equivalentes sobre litro, el dióxido de carbono en 9 moles sobre litro y el nitrógeno ureico en 12 miligramos sobre litro. También se realizaron otros exámenes como el de la glucosa, que dio en 111 miligramos sobre litro, de creatinina, dio 1.32 miligramos sobre decilitro, y un examen sanguíneo en donde se vio el cuento de que la concentración de eritrocitos es de 44%, los leucocitos estaban en 21.800 y tuvo un estudio de coagulación normal, y en la gasometría arterial tenemos que la presión parcial del oxígeno está en 115 milímetros de mercurio y que la presión del dióxido de carbono está en 12 milímetros de mercurio, y también pues que el pH 7.51 se encuentra alcalino. No nos dan el valor del bicarbonato. También nos dicen que un electrocardiograma solo mostró taquicardia sinusual y un análisis de orina no mostró alteraciones ni cuerpos cetónicos. Vale. Con respecto a la primera pregunta, nos piden que identifiquemos el o los trastornos ácido-base del paciente. Entonces, al momento de mirar el pH en la gasometría arterial, vemos que tiene un pH de 7.51, algo que, como dije anteriormente, es un pH bastante alcalino. Y al momento de revisar la presión parcial del dióxido de carbono, encontramos que se encuentra en 12 milímetros de mercurio. Por ende, identificamos que el paciente tiene un trastorno ácido-base llamado alcalosis respiratoria. Sin embargo, a nosotros no nos dan el valor del bicarbonato, el cual tenemos que hallarlo con la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Y este nos da un valor de 9.33, un bicarbonato bastante bajo de sus límites normales. Por ende, resumimos que el paciente presenta una alcalosis respiratoria debido a que la presión parcial del dióxido de carbono se encuentra bajo sus niveles normales gracias a la hiperventilación provocada por la taquipnea. Además, los niveles bajos de bicarbonato indican que el organismo se encuentra en vía de compensación o que está parcialmente compensado, lo cual indica que el paciente tiene una alcalosis respiratoria parcialmente compensada o en vía de compensación. La segunda pregunta nos dice cuáles son las dos posibilidades diagnósticas más probables. Y para el diagnóstico de este paciente, primero resumimos que se debe evaluar su estado psiquiátrico e indagar si sus medicamentos son responsables de las náuseas, los vómitos y la intolerancia alimentaria que presenta, las cuales provocan la pérdida de potasio. Por otro lado, el hecho en que el paciente sea bebedor habitual hace pensar en una cirrosis hepática, respaldada por la pérdida de plaquetas. Además, se sospecha de algún tipo de patología infecciosa debido al aumento de los leucocitos y al cuadro de febrícula. Respecto a la última pregunta de que se habría que administrar bicarbonato o no, no es necesario administrarle bicarbonato, porque de hacerlo estaríamos evitando la compensación que el organismo está realizando producto de la alcalosis respiratoria.